La puerta quedó entreabierta. Nadie sabe quién la dejó así, pero fue suficiente para que todo se arruinara. El magnate se detuvo en seco. Dentro del cuarto, una mujer, una empleada humilde que siempre trabajó en silencio, contaba dinero con manos agrietadas, casi escondiéndolo bajo la ropa. Parecía nerviosa, respiraba rápido y a veces, lo que parece, duele más que lo que es. En ese instante, algo ocurrió dentro de él, una sospecha, una conclusión rápida. Un juicio que todavía nadie sabe si fue justo o si fue el peor error de su vida. Lo que vas a escuchar ahora no es un cuento, es una verdad incómoda que muchos viven sin decirla. Una historia donde una sola escena cambió un destino entero, y lo más inquietante es que podría pasarle a cualquiera. Si ya estás sintiendo un nudo en el pecho, si ya quieres saber qué pasó después, suscríbete al canal y dale like. No para ayudarme a mí, sino para que este mensaje llegue a quien hoy está callando para no perder. Respira, porque lo que viene ahora no podrás olvidarlo fácilmente. ¿Qué vio realmente el magnate? La respuesta no es lo que imaginas. En ese cuarto diminuto, donde la pintura descascarada contaba historias más antiguas que la propia vida, una empleada humilde respiraba hondo. Sus manos agrietadas, marcadas por años de trabajar en silencio, sostenían unos billetes arrugados como si fueran un tesoro. Había una mirada de cansancio en sus ojos, ese brillo opaco típico de una mujer invisible que aprendió a callar para no perder nada más. El salario pequeño nunca alcanzaba y la necesidad de sobrevivir la había convertido en una calculadora humana, billete tras billete, moneda tras moneda. Ahí dentro nadie la veía llorar. Nadie sabía lo que costaba vivir con temor a ser despedida. Era el único espacio donde su dignidad escondida podía respirar un poco, lejos de miradas que juzgan sin saber. Sin embargo, ese refugio prestado estaba a punto de volverse su verdugo, sin que ella imaginara lo que vendría cuando alguien más empujara esa puerta entreabierta. Mientras contaba el dinero, lo hacía como si cada número fuera un pedazo de su propia historia. Uno para mamá, uno para mi hermano pequeño, uno para el alquiler que no pagué, murmuraba, casi como un mantra triste. Esa empleada humilde había vivido toda una vida con el cansancio acumulado en los hombros, una carga emocional que no existe en los libros de contabilidad de los ricos. La mujer invisible juntaba esas notas no para sí misma, sino porque la necesidad de sobrevivir en dos mundos, el que vive y el que sostiene, la obligaba a dividirse. Su mano tembló. No era culpa, era miedo. Temor a ser despedida, temor a que alguien la viera y pensara lo peor. Porque los pobres no tienen derecho a contar dinero, solo a servirlo. Justo en ese instante, el destino decidió jugar su carta más cruel. Unos pasos pesados avanzaron por el pasillo, y la puerta, siempre cerrada como un escudo, quedó apenas abierta, permitiendo que una sombra se asomara. El magnate, ese hombre para quien el dinero nunca tuvo olor, porque jamás lo sostuvo con manos agrietadas, observó la escena sin contexto. Vio los billetes, vio cómo ella los guardaba con torpeza, y su mente, entrenada en sospecha y control, no necesitó más. La mirada de cansancio de la mujer invisible se convirtió para él en rostro de culpable. No preguntó. Solo creyó, porque en su mundo los que trabajan en silencio no tienen derecho a ser inocentes. Ella, sin saber que estaba siendo observada, siguió juntando monedas como quien junta esperanzas. Había aprendido desde niña a callar para no perder. Su madre siempre decía, si hablas, te quitan lo que amas. Ese silencio fue su escuela y su condena. El cansancio acumulado le hacía ver borroso, pero aún así, seguía sumando. Al otro lado, el magnate retrocedió lentamente, como si hubiese descubierto un crimen. No pensó en preguntarle nada. No imaginó que detrás de ese salario pequeño había historias enteras colgando de una cuerda invisible. Se prometió, sin decirlo en voz alta, que haría justicia.
Una justicia basada en su perspectiva, no en la verdad. Lo curioso es que ella nunca imaginó que contar su propio dinero pudiera ser interpretado como una traición. Su necesidad de sobrevivir se convirtió en segundos en una escena incriminatoria. Y esa sensación, aunque no lo sabía, iba a cambiarlo todo. Porque cuando el poderoso mira sin escuchar, la vida de los vulnerables puede desmoronarse como un edificio de arena. Y esa, lamentablemente, era una lección que ella todavía no sabía que le tocaba aprender. Si tan solo hubiera cerrado la puerta, si tan solo hubiera esperado 5 minutos más. Pero la vida nunca avisa cuándo te pondrá frente a tu mayor prueba. Los billetes en su mano parecían quemar, no porque pertenecieran al magnate, sino porque ella había aprendido a mirar el dinero con una mezcla de miedo y esperanza. Para ella, el dinero no era poder, era medicina, era comida, era la posibilidad de que su hermano tuviera zapatos. Mientras respiraba, la mujer invisible sentía que el mundo entero le había puesto límites desde pequeña. El salario pequeño, el trabajo que nadie ve, el esfuerzo que nadie agradece. Y aquella noche, cuando guardó las últimas monedas, sintió algo extraño, como si el aire le pesara, como si una tormenta estuviera a punto de caer sobre ella. En el fondo, la empleada humilde sabía que no tenía derecho a cometer errores. Las personas como ella nacen aprendiendo a temer al despido como si fuera una sombra pegada al pecho. Sus manos agrietadas eran prueba de una vida entera sosteniendo lo que otros disfrutan, pero también eran un recordatorio brutal. Nadie perdona a quien no tiene título, apellido o cuenta bancaria. Mientras cerraba la caja donde guardaba el dinero, escuchó el crujido de la madera. Y por un segundo, algo dentro de ella se congeló. ¿Había alguien ahí? A veces, las historias cambian por detalles que parecen insignificantes. Una puerta que no cierra, una moneda que cae al suelo, una respiración contenida. Ella, acostumbrada a trabajar en silencio, ignoró el presentimiento y siguió guardando todo. Creció siendo mujer invisible, en un mundo donde hablar era un lujo demasiado caro. Sin embargo, esa noche, sin que lo supiera, cada movimiento suyo estaba siendo grabado en la mente de un hombre que jamás se preguntaría por qué. Y mientras ella escondía su dignidad escondida en una caja, la sospecha crecía como fuego en otra habitación. La madrugada tenía ese silencio extraño que revela secretos. Ella se recostó, pensando en enviar el dinero al amanecer. Soñó, solo un instante, con la sonrisa de su madre al otro lado del país. Pero mientras dormía, el magnate, con la mirada afilada, ya había decidido lo que haría. Los ricos a veces confunden poder con verdad, y él estaba seguro de haber visto suficiente. Sus pensamientos ardían. Mañana lo sabrán todos, y sin decirlo, decretó su destino. El capítulo más cruel estaba a punto de comenzar, porque al alba, cuando el sol entrara por esa ventana rota, ella se levantaría para empezar otro día con cansancio acumulado, sin imaginar que el mundo se había puesto en su contra. No sabía que la acusación ya estaba escrita antes de que pudiera defenderse. No sabía que esa mirada de cansancio había sido traducida como mirada de culpable. Nadie le había dicho aún que su vida, en cuestión de horas, dejaría de ser suya. Y mientras respiraba, el lector o el espectador podría preguntarse ¿qué pasará cuando él la enfrente sin escucharla? En la sala principal, donde las lámparas brillaban como si quisieran recordar quién mandaba ahí, la empleada humilde fue llamada por su nombre. Su corazón dio un salto. Ese llamado nunca traía buenas noticias. Sus manos agrietadas estaban sudadas, y la mirada de cansancio parecía volverse aún más pesada. Ella sabía que en una casa así, trabajar en silencio era la única forma de sobrevivir. Pero cuando cruzó la puerta, sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El magnate la esperaba, rodeado de empleados, como si estuviera presidiendo un juicio. Y ella, con su salario pequeño y su dignidad escondida, se sintió demasiado pequeña para respirar.
El magnate no gritó al principio. Habló con esa calma que duele más que un golpe. «Dime, ¿qué hacías contando dinero que no es tuyo?», dijo, con una mirada que atravesaba piel, huesos y memoria. Nadie la defendió, nadie cuestionó. En ese momento, ella sintió que se convertía en una mujer invisible en medio de toda la gente que la veía. El cansancio acumulado en su espalda parecía ahora multiplicarse, como si cada mirada fuera una piedra encima de su pecho. Su necesidad de sobrevivir no importaba. El temor a ser despedida fue lo primero que llegó a su mente, como un reflejo aprendido desde niña. La escena tenía un silencio incómodo, como si todos hubieran decidido que ella ya había sido condenada. La empleada humilde abrió la boca para hablar, pero ni una palabra salió. Trabajar en silencio durante años hace que cuando al fin se necesita la voz, ésta no encuentra el camino de regreso. Sus manos agrietadas comenzaron a temblar. La mirada de cansancio le pedía que hablara, pero el miedo era más fuerte. El magnate esperaba una respuesta para confirmar su versión. Ella, incapaz de articular una frase, era el cuadro perfecto de una culpable, para quien jamás aprendió a mirar más allá de la superficie. Un empleado murmuró. Se veía sospechosa. Siempre guardaba algo, las palabras como cuchillos, y ella sintió que ese comentario era más letal que la acusación. Porque cuando alguien se convierte en mujer invisible, los demás rellenan su historia con imaginación barata. Nadie sabía de sus noches sin dormir, del salario pequeño que desaparecía en viajes postales, ni del cansancio acumulado de quien calla para no perder. Ahí estaba ella, reducida a un rumor, a un gesto malinterpretado, a un silencio que todos confundieron con culpa. El magnate entonces exigió: «Vacía tus bolsillos». La empleada humilde sintió que su alma también caía con cada moneda que salía, monedas marcadas por necesidad de sobrevivir, no por codicia. Aquellos billetes arrugados eran el resultado de días enteros trabajando en silencio, esperando horas para cobrar. Cuando la última nota cayó al piso, sintió que cayó también su dignidad escondida. Hubo un murmullo colectivo, esa mezcla de morbo y juicio que aparece cuando un poderoso acusa y los demás aceptan sin pensar. Ella intentó hablar, pero la garganta ardía. La mujer invisible quiso decir que no era lo que parecía. Quiso contar sobre su madre enferma, sobre su hermano sin zapatos, sobre la promesa que había hecho consigo misma, pero calló para no perder, porque a veces el miedo a perder lo poco que se tiene es más fuerte que la injusticia de perder lo que eres. Y mientras tragaba lágrimas, pensó en cómo el cansancio acumulado de la vida puede convertirse en silencio automático, un silencio que te traiciona. El magnate, firme en su postura, dijo una frase que la atravesó para siempre: «La pobreza no es excusa para robar». Esa sentencia, repetida siglos en la historia de los que mandan, la golpeó como si la hubieran empujado al suelo. Ella sintió que su salario pequeño nunca había sido suficiente para vivir, pero ahora tampoco era suficiente para ser creída. Ser pobre, en ese instante, fue más delito que cualquier acto, y nadie levantó la voz en su defensa. Nadie. El mundo entero parecía estar de acuerdo en borrarla. Un dolor extraño apareció dentro de ella, una mezcla de rabia y resignación, pero no podía mostrarlo, porque trabajar en silencio la había enseñado a esconder emociones igual que escondía monedas, como si sentir fuera pecado. La necesidad de sobrevivir había creado una mujer que no pedía, no reclamaba, no exigía. Pero aquel día su cuerpo temblaba como si quisiera romper ese molde. Aún así, permaneció quieta, porque el temor a ser despedida le acariciaba el cuello como una amenaza vieja. Mientras ella bajaba la cabeza, el magnate levantó la suya. Creía estar haciendo justicia, creía estar protegiendo lo suyo, pero en su mirada
había algo que él mismo no quería admitir. El poder puede cegar más que la ambición. Esa sala, silenciosa y tensa, se convirtió en un teatro donde todos sabían el final, menos ella. Y mientras los murmullos crecían, nadie imaginaba que la historia real, la verdad, aún no había comenzado a hablar. Lo más cruel de la humillación pública es que se queda pegada en la piel. Cuando ella salió de esa sala, cada paso parecía un eco de la frase «todos lo vieron». Y sin embargo, aún quedaba una parte de la historia que nadie sabía, ni siquiera el magnate. Porque mientras ella vivía la peor vergüenza de su vida, alguien más reía en una habitación privada, sosteniendo un fajo de billetes que no le pertenecían. Y lo que está oculto siempre espera su momento para gritar. En esa mansión no hacían falta pruebas. Bastaba el dedo del magnate para decidir quién era culpable. Él jamás pensó en preguntar, nunca imaginó mirar la vida desde el punto de vista de una empleada humilde, con manos agrietadas y cansancio acumulado en el alma. Para él, el dinero era una verdad absoluta. Si faltaba, alguien lo tomó. Y como la mujer invisible fue vista con billetes, su mente concluyó el resto. Esta escena reveló algo más profundo. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que lo que vemos puede estar incompleto? El magnate respiró hondo, como quien está seguro de tener razón. En su mundo, preguntar es perder tiempo y escuchar es una debilidad. Él había aprendido que el poder se demuestra señalando, no dialogando. Ese día, mientras ella tragaba lágrimas para callar y no perder, él se sintió juez, verdugo y víctima al mismo tiempo. No imaginaba que el verdadero ladrón tenía una sonrisa limpia y un apellido que lo protegía. Ella, con mirada de cansancio y salario pequeño, representaba el blanco perfecto para cualquier acusación. Era la opción más fácil, un error que nadie defendería. En sociedades como la suya, cuando una mujer invisible es acusada, todo el mundo asiente sin revisar nada. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien asumió algo de ti sin saber lo que cargabas internamente? Dolió y se quedó grabado. Justo así marcaba ese momento en la piel de ella. El magnate pidió al administrador revisar las cuentas. Revisaron sin revisar. Vieron números sin historia. Él jamás imaginó que la necesidad de sobrevivir hace a veces que una persona toque dinero como si fuera oxígeno y no como un delito. La empleada humilde guardaba billetes para una familia que vivía lejos, como quien guarda el suspiro que todavía permite seguir. Cada nota en esa caja llevaba una razón, un nombre, un rostro, pero para él eran solo cifras, un ejemplo real y doloroso. Una vez conocí a una mujer que trabajó 10 años en una casa, siempre en silencio. Un día, al desaparecer un anillo, la acusaron sin siquiera revisar su habitación. Al final, apareció el anillo dentro de un juguete del niño. Pero ella nunca volvió a ser la misma. Las palabras «pensamos que fuiste tú» la acompañaron toda la vida. Así ocurre aquí. El juicio nunca es neutral cuando la desigualdad sostiene la balanza. El poder tiene una forma curiosa de operar. Cuando mira hacia abajo, pierde los detalles. El magnate vio billetes, pero no vio manos agrietadas. Vio silencio, pero no vio temor a ser despedida. Vio un gesto, pero no vio cansancio acumulado. Y cada vez que alguien observa desde arriba, la empatía cae al suelo como una moneda que nadie recoge. Él, convencido de su propia lógica, pensó que proteger su dinero era prioridad. Mientras ella intentaba respirar, el magnate seguía pensando en ese dinero como símbolo de control. Creía que preservar su riqueza justificaba cualquier acción. No entendía que para la mujer invisible el dinero era solo un puente entre la desesperación y la esperanza. Para quien nunca tuvo hambre, el hambre no existe. Para quien nunca tuvo que callar para no perder, el silencio ajeno parece sospechoso. Los empleados alrededor no necesitaban pruebas. Bastaba el tono del magnate. Una frase suya era «sentencia»,
¿Quién levantaría la voz por una empleada humilde con salario pequeño y necesidad de sobrevivir? Nadie va contra quien firma los cheques. El temor a ser despedida domina incluso a los testigos. En ese silencio colectivo, ella entendió. Estaba sola, completamente sola. Y aquí es donde la historia adquiere un matiz peligroso, cuando se normaliza que el dinero hable más fuerte que la dignidad escondida. Si en tu vida alguien te trató como si tu historia no importara, ya sabes lo que ella siente. Ese nudo en la garganta, ese no pude defenderme, esa rabia que no puede salir. Es el mismo sentimiento que se siembra en la piel y luego cuesta años arrancar. Lo que nadie sabía, lo que nadie vio, ni siquiera él, era que mientras se fabricaba este juicio falso, había otra habitación donde alguien contaba dinero con risa. Un afilado rebelde, protegido por el apellido del magnate, tomaba aquello que luego culparían a ella. La sombra del verdadero culpable estaba creciendo, lista para volverse protagonista cuando menos lo esperaran. En su cuarto, lejos de la mirada del magnate, ella dejó caer el cuerpo contra la pared. El cansancio acumulado se sentía como un peso en la espalda. Un recordatorio de años trabajando en silencio para sostener un mundo que nunca la nombró. La empleada humilde respiró hondo, observando sus manos agrietadas, esas que cuentan historias que nadie quiere escuchar. Cada grieta era una herida emocional de una vida entera siendo mujer invisible. Nadie imaginaba que detrás de cada billete guardado había promesas. Promesas dichas con voz rota, pero promesas al fin. Ella sacó una caja de metal escondida bajo la cama. Dentro había recibos, cartas de una madre que aún tenía olor a enfermedad y distancia. Había dibujos de un hermano pequeño que dibujaba un hogar que nunca vio. Esa caja era su mapa emocional, su dignidad escondida. El salario pequeño no era suficiente para llenar esa caja, pero cada moneda sumada era una gota de esperanza. La necesidad de sobrevivir no era personal, era familiar. Callar para no perder había sido su escuela de vida, pero ese silencio comenzaba a agotarla. A veces, cuando la vida te obliga a madurar demasiado joven, tu voz se esconde. Ella había aprendido que ser mujer invisible era más seguro que ser mujer vista, porque cuando la ven, esperan algo de ella, y cuando la juzgan, nadie la defiende. Su mirada de cansancio guardaba historias que jamás dijo. Historias de dormir sin comer, de ver a su madre vender cosas para pagar medicinas, de prometer a su hermano que algún día él tendría zapatos. Ese dinero, esos billetes, eran la cuerda que sostenía vidas enteras. Tomó una carta vieja, la leyó otra vez, como quien se aferra a un recuerdo para sobrevivir. No te preocupes por nosotros, hija. Aquí estamos bien. Una mentira amorosa escrita para no cargarla aún más. A veces, la necesidad de sobrevivir obliga a las familias a mentirse para seguir adelante. Ella apretó la carta contra el pecho, sabiendo que el magnate nunca leería algo así. Jamás entendería quién cuenta dinero porque necesita, no porque desea. Si alguna vez fuiste juzgado por algo que hiciste sin intención, sabes cómo se siente. La tensión en la piel, el temblor en el estómago, ese temor a ser despedida que la perseguía como sombra cada vez que respiraba. Ella sabía que si la acusaban de algo, nadie escucharía su versión. Era demasiado fácil sustituirla. Nadie pregunta por la historia de quien limpia los platos. Nadie imagina el cansancio acumulado detrás de un servicio perfecto. Mientras guardaba los billetes, se preguntó si alguna vez podría vivir sin miedo. El miedo a ser vista, el miedo a ser señalada, el miedo a existir. Ese pensamiento fue como un puñal silencioso. Ella sostuvo el dinero con manos agrietadas y se dijo, «Esto no es para mí, esto es para ellos». Y esa frase, casi susurrada, hacía temblar su cuerpo más que cualquier acusación. Porque amar sin tener duele. Una de las cartas tenía una foto al fondo. Era su familia,
rostros que eran su motor. Cada rostro era una razón para soportar humillaciones. La necesidad de sobrevivir justificaba tragarse lágrimas frente a desconocidos. Esa mujer invisible se permitía llorar únicamente allí, donde nadie la veía. Porque llorar para ella también era un lujo que no podía darse frente al mundo. Ella cerró los ojos e imaginó el día en que podría enviar suficiente dinero para sacar a su hermano del hospital. Era un sueño que sostenía con dedos temblorosos. Cuando tienes un propósito, incluso la injusticia se vuelve carga más pesada. Su mirada de cansancio se iluminó solo por un instante, y ese instante era la prueba de que la vida todavía no la había vencido. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía imaginar, era que aquella caja debajo de su cama pronto sería su sentencia o su salvación, porque cuando alguien decide juzgar sin escuchar, hasta un objeto inocente puede parecer arma, y el destino, que escribe historias con ironía, pronto pondría esa caja en manos equivocadas. Mientras ella se recostaba, intentando dormir, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. ¿Y si mañana todo cambiara? No sabía que en la otra habitación alguien ya había decidido que sí, y ese alguien no era ella. En la habitación de invitados, una escena completamente distinta se desarrollaba. Mientras la empleada humilde guardaba monedas con manos agrietadas, el afilado del magnate, joven, con ropa de marca y cero cansancio acumulado, contaba billetes como si fueran cartas de juego. Reía. Hacía montañas de dinero solo por diversión. Ese contraste entre necesidad de sobrevivir y exceso absurdo sería suficiente para partirle el corazón a cualquiera. Pero nadie veía eso. Los ojos estaban puestos en quien trabajaba en silencio. El muchacho había crecido sabiendo que nunca tendría temor a ser despedida, porque nunca necesitaría trabajar. Aprovechaba noches sin supervisión para entrar en el estudio del magnate, abrir cajones y sustraer billetes. Para él, el dinero no era esfuerzo, era adorno. Lo usaba para apostar online, para comprar cosas que olvidaba al día siguiente, para impresionar amigas que ni recordaban su nombre. En su mundo, ser mujer invisible o empleada humilde era una existencia inconcebible. Él nunca tuvo que callar para no perder. Siempre tuvo voz, aunque nunca tuviera razón. Lo interesante es cómo la vida tiene ironías crueles. Mientras una mujer anotaba cuánto había ahorrado para pagar medicinas de su madre, el afilado gastaba en una noche lo que ella juntaba en meses con su salario pequeño. Esa injusticia silenciosa estaba en el aire, aunque nadie la mencionara. Y así como el dinero ciega, la comodidad también. La dignidad escondida de ella jamás fue vista por él. Para él, los empleados eran parte del decorado, como cuadros que se cambian cuando uno se aburre. Muchas veces, la sociedad permite que el verdadero culpable siempre tenga una salida. Cuando algo desaparece, se mira primero al que tiene menos, porque es más fácil culpar a quien trabajar en silencio. El afilado sabía eso, por eso sonreía cada vez que escuchaba al magnate decir: «Alguien me está robando», porque sabía que no miraría hacia arriba, siempre mirarían hacia abajo, y esa seguridad alimentaba su juego sin remordimiento. Si alguna vez viste a alguien guardando algo valioso como si le costara la vida, sabes que ese gesto nace del cansancio acumulado y de la necesidad de sobrevivir. Pero si viste a alguien desperdiciar sin pensar, sabes que ese gesto nace del vacío. El vacío no se cura con dinero, aunque el vacío ama el dinero como quien ama una ilusión. El afilado no robaba por necesidad, robaba por sentir algo, porque su alma estaba tan vacía como esa habitación llena de objetos, pero carente de sentido. En un momento, tomó una foto del dinero con su teléfono, la subió a redes ocultando su rostro. «Fácil», escribió en la descripción. Esa única palabra explicaba más sobre él que cualquier psicólogo. Él no era malo, era ignorante del dolor ajeno. Nunca había sentido temor a ser despedida, nunca había necesitado callar para no perder.
Su vida tenía almohadas de privilegio en cada esquina, impidiendo cualquier caída brusca. Mientras tanto, en la casa, el rumor seguía creciendo. «Fue ella», decían algunos. «Se veía sospechosa», decían otros. El verdadero culpable escuchaba esas voces y, por un segundo, dudó. ¿Y si decía la verdad? Pero esa duda murió rápido. Ser culpable tiene consecuencias. Ser mujer invisible solo trae silencio. Entonces decidió callar, porque podía darse el lujo de elegir. Todos hemos visto esto en la vida real. Cuando un niño rompe un jarrón y la madre culpa al perro, es más fácil señalar al que no puede responder. Y así, la mentira se acomoda. Y así, el afilado rebelde siguió su rutina, como si nada, porque sabía que la historia estaba escrita sin él tener que decir una sola palabra. Pero algo inesperado comenzó en su interior. Cuando vio a la empleada humilde bajar la cabeza frente a todos, tragando lágrimas con miedo y dignidad escondida, sintió una punzada que jamás había sentido. Fue culpa, o una sombra de ella. No sabía nombrarla, pero era la primera grieta en ese muro emocional. Y todo muro, con una grieta, está destinado a caer. Lo que nadie sabía es que esa grieta crecería, que una simple imagen, una mujer invisible, con mirada de cansancio siendo humillada públicamente, sería su espejo más doloroso. Y la vida, que nunca deja de girar, pronto colocaría al afilado frente a una elección que cambiaría el rumbo de todos, incluso el del magnate, porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra cómo salir. Esa noche, el magnate caminó por los pasillos largos de su mansión. Su casa era enorme, pero por primera vez se sintió pequeña. Su mente repetía la escena como un video sin pausa. La empleada humilde bajando la cabeza, con manos agrietadas cubriéndose el pecho, como quien intenta proteger su dignidad escondida. Él quería convencerse de que hizo lo correcto, que actuar rápido había sido necesario. Pero una voz, bajita como un susurro, le dijo algo que no estaba preparado para escuchar. ¿Y si te equivocaste? El magnate era un hombre entrenado para ignorar dudas. En su mundo, dudar era perder. Pero esa noche no podía dormir. Había algo distinto en la mirada de cansancio de ella. No era la mirada de quien toma por codicia, sino la de quien sufre en silencio. Y cuando uno ve sufrimiento verdadero, aunque no quiera, algo en la conciencia se mueve. Él bebió un trago de whisky para callar ese pensamiento, pero el whisky no calla verdades, solo demora confesiones. A veces, las grandes decisiones no se cuestionan porque quien las toma teme mirar su propio reflejo. El magnate se había acostumbrado a ser escuchado, no a escuchar. Había aprendido que su palabra era ley, pero recordaba esa escena y veía algo que no quería nombrar: temor a ser despedida. Esa frase, ese estado, era ajeno a él. Él nunca había sentido miedo a perderlo todo. Y por eso no sabía cómo interpretar el silencio de una mujer invisible que cayó para no perder. Intentó justificar sus pensamientos. Si fuera inocente, habría hablado, dijo. Pero inmediatamente recordó que ella siempre trabajaba en silencio, que nunca pedía, que nunca reclamaba, que su cansancio acumulado era más físico que emocional, como si cargara el peso de un país entero en su espalda. Algo no encajaba, y cuando algo no encaja, o lo ignoras, o te atreves a mirar de frente. Y él aún no estaba listo para mirar. Fue entonces cuando escuchó a dos empleadas conversando sin saber que él estaba cerca. Ella siempre enviaba dinero a su familia, dijo una. A veces se quedaba sin comer para mandar más, dijo la otra. El magnate se detuvo. Esa frase golpeó su pecho más fuerte que cualquier argumento. Salario pequeño, enviando dinero. ¿Cómo alguien roba para dar? ¿Cómo alguien con necesidad de sobrevivir comparte? No pudo evitar preguntarse algo incómodo. ¿Qué sabía él de sacrificio? La respuesta le dolió. Nada.
Nunca tuvo que contar monedas con manos agrietadas. Nunca tuvo mirada de cansancio por 3 trabajos al día. El mundo le había enseñado que los humildes desean lo que no tienen. Pero quizás los humildes solo desean que alguien los vea. La dignidad escondida en los silencios comenzó a tomar forma frente a él. El magnate volvió a su habitación y abrió su computadora. Revisó las cámaras, revisó cuentas, pero nada cuadraba. No había registro de ella tomando nada que no fuera suyo. Lo único que vio fue trabajar en silencio hasta tarde, limpiar rincones donde nadie mira, recoger platos sin que nadie agradezca. La empleada humilde parecía sostener esa casa como un pilar que nadie veía, y cuando un pilar se rompe, la casa entera tiembla. Mientras tanto, una voz oscura dentro de él decía: «No cambies nada, mantente firme, el poder nunca se disculpa». Esa voz provenía del orgullo, y el orgullo, como sabemos, es el guardaespaldas del ego. Pero había otra voz, nueva, frágil, como un niño perdido. ¿Y si la heriste sin razón? Y el magnate, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No miedo a perder dinero, miedo a ser el villano de su propia historia. Para dormir necesitó pastillas. Nunca antes las había necesitado, pero culpar cansa menos que dudar. La duda raspa por dentro. La duda obliga a mirar quiénes somos sin títulos, sin empresa, sin apellido. La duda nos pregunta: ¿qué queda de ti cuando no queda nada que puedas comprar? Y el magnate no tenía respuesta. Antes de cerrar los ojos, recordó algo. Cuando la vio, ella no escondía dinero como ladrona. Lo escondía como quien esconde un secreto que sostiene su vida, y ese pensamiento, esa pequeña hipótesis, será la chispa que cambiará todo. Porque una duda en el corazón del poderoso puede derrumbar muros enteros. Cuando el cuerpo ya no puede sostener lo que la mente calla, se desploma. Esa mañana, la empleada humilde despertó con los párpados hinchados. No había dormido. ¿Cómo duermes cuando tu dignidad escondida fue pisoteada frente a todos? Se levantó igual, porque la necesidad de sobrevivir no entiende de emociones. Se lavó la cara, escondiendo la mirada de cansancio como si fuera maquillaje. Trabajar en silencio era su única defensa, y aún así, el dolor le atravesaba el pecho como una espina que no se podía sacar. Mientras preparaba el desayuno, sus manos agrietadas temblaban. Cada plato que cargaba parecía más pesado que el anterior. El cansancio acumulado ya no era solo físico, era emocional, psicológico, invisible. La mujer invisible caminaba por los pasillos con la espalda encorvada, como si llevara un saco de piedras que nadie veía. La injusticia pesa más cuando nadie la reconoce, y ella sentía que un grito estaba atrapado dentro de su garganta, uno que jamás se atrevería a dejar salir por temor a ser despedida. Hay dolores que uno solo permite sentir a oscuras. Cuando entró a la despensa para buscar ingredientes, cerró la puerta y dejó que su cuerpo hablara por ella. Lágrimas silenciosas, respiración entrecortada. Era como si su alma dijera: «No puedo más», antes de que su mente lo aceptara. La dignidad escondida a veces exige llorar, aunque el mundo crea que llorar es debilidad. No lo es. Es sobrevivencia, es desahogar para no explotar por dentro. Recordó una conversación lejana con su madre. «Hija, la vida te romperá muchas veces. Lo importante no es evitar romperse, sino no olvidarse de reconstruirse». Parecía poesía, pero ahora solo sonaba a ironía, porque reconstruirse requiere tiempo, y las personas con salario pequeño nunca tienen tiempo. Trabajar en silencio te roba minutos, horas, años. Su cuerpo lo sabía. Por eso esa mañana su cuerpo empezó a fallar. Mientras barría el piso, sintió un mareo. Las paredes se movieron, trató de sostenerse, pero sus manos agrietadas no encontraron apoyo. Se apoyó en una mesa y respiró hondo. Nadie vio ese momento. Nadie escuchó el gemido pequeño que escapó de su boca. A veces, la peor soledad no es estar solo,
es estar rodeado de gente y sentir que nadie te ve. Ni siquiera cuando estás a punto de caer, cuando alguien vive con miedo constante, miedo a hablar, miedo a perder, miedo a existir, el cuerpo reacciona. La mujer invisible empezó a sentir punzadas en el pecho. Su corazón latía rápido, como si quisiera huir antes que ella. Ese temor a ser despedida era tan grande que su cuerpo prefería enfermarse antes que enfrentar otra humillación. ¿Cuántas veces las personas se enferman por cargar silencios que no les corresponden? La injusticia se acumula como polvo. Nadie la ve, pero está ahí, pegándose a todo. Y un día se vuelve una capa gruesa que ahoga. Ella sintió que algo dentro de ella se apagaba, como si una parte quisiera decir, no podemos seguir así, pero siguió trabajando, porque la necesidad de sobrevivir obliga al alma a ignorar sus propias grietas. Una empleada humilde no tiene derecho a desmoronarse. Eso es, para los que pueden darse pausas. Fue cuando fue a dejar un té en la sala que ocurrió. Su vista se nubló, el vaso cayó, el líquido salpicó el piso. Ella se desmoronó al lado. No hubo grito, solo una caída silenciosa, casi digna. Los empleados apenas voltearon. El magnate desde lejos vio el cuerpo caer y algo, por primera vez en décadas, lo sacudió. Porque cuando el que trabaja en silencio cae, la casa entera pierde su equilibrio. Pero incluso en el suelo, ella apretó la mano contra el bolsillo donde alguna vez guardó los billetes. No porque protegiera dinero, sino porque protegía la promesa detrás de él. Su mirada de cansancio se volvió oscura por segundos, y nadie sabía si volvería a abrirse. Aquí nace una pregunta que no dejará en paz al espectador. ¿Qué sucede cuando el cuerpo dice basta? Pero la historia aún no terminó. Cuando ella cayó al suelo, el silencio se volvió otro personaje en la casa. Los empleados se quedaron quietos, sin saber si ayudar o mirar para otro lado. La empleada humilde, con manos agrietadas y dignidad escondida, parecía un objeto roto que nadie sabía si valía la pena reparar. El magnate sintió un golpe en el pecho, una sensación desconocida. No era culpa todavía. Era desconcierto. ¿Cómo alguien con necesidad de sobrevivir podía desplomarse así y seguir siendo culpada? Horas después, mientras ella descansaba inconsciente en una pequeña cama improvisada, el magnate caminó por la casa buscando respuestas. Su mirada, casi obligada a ver más allá de sí misma, observó detalles que antes ignoraba. Una nota pegada en la heladera. Recordar enviar el dinero. Un frasco vacío de medicina con un valor que superaba su salario pequeño. Él comenzó a sumar piezas. Por primera vez, no números, sino historias. Entró sin querer al cuarto donde ella dormía. No debería, lo sabía, pero algo lo empujó. Allí encontró la caja. Esa caja de metal, desgastada y vieja, con marcas de viaje. Dentro había cartas dobladas 1000 veces, como si fueran reliquias. Las abrió. Las leyó. Gracias por el dinero, hija. Nos salvó esta semana. No te preocupes. Aguantaré el dolor mientras puedas juntar un poco más. La dignidad escondida se volvió un puñal. Una punzada directa al orgullo del poderoso. Mientras sostenía las cartas, algo más cayó al suelo. Un resguardo bancario. Comprobante de envío. Mes tras mes. Desde mucho antes de que él sospechara de ella, el magnate sintió su rostro arder. Sus manos temblaron. ¿Cómo había sido tan rápido para juzgar y tan lento para ver? La empleada humilde no robaba. Ella sacrificaba. Trabajar en silencio para sostener a otros. Él, acostumbrado a que la gente pidiera, nunca había visto a alguien dar sin quejarse. En ese mismo instante, en otro lugar de la casa, 2 empleadas conversaban. Ella no comía a veces. Decía que no tenía hambre, pero yo la vi guardar pan para llevar. Su mirada de cansancio no era de sueño, era de preocupación. El magnate escuchó. No entró. Se quedó afuera como quien hace guardia en la puerta de su propia vergüenza. La verdad comenzaba a revelarse, pero no lo liberaba, lo aplastaba.
Y entonces, el golpe final llegó por accidente. Una risa, la del afilado rebelde. Él estaba sentado en el sillón, con auriculares, contando dinero. El magnate lo vio, lo miró. No necesitó explicación. El contraste era tan brutal que dolía verlo. El verdadero ladrón, sin manos agrietadas, sin cansancio acumulado, sin temor a ser despedida. Solo ocio, solo vacío, solo privilegio. Nunca había sido tan obvio y tan insoportable. El magnate quiso gritar, quiso preguntar, pero sobre todo, quiso volver atrás. Y no pudo. La historia ya había sido contada. Él ya había puesto su sello. La mujer invisible ya había sido herida. A veces descubrimos la verdad, cuando ya destruimos lo que más necesitaba cuidado. Y ese pensamiento fue el que lo dejó sin aire. Se acercó al afilado, lo tomó del brazo, lo miró a los ojos y dijo apenas una palabra, pero esa palabra tembló. ¿Por qué? El chico encogió los hombros. Porque pude. 2 palabras, 2 puñales. La necesidad de sobrevivir frente al poder de hacer daño solo por aburrimiento. El magnate sintió que algo dentro de él se rompía. En ese momento entendió algo que muchos nunca entienden. El dinero ciega, pero el dolor abre los ojos. Él ahora veía, pero ver no basta. Ver exige reparar, y reparar exige humildad. ¿Cómo pedir perdón cuando su propia voz había sido la que destruyó? Mientras ella respiraba con dificultad, dormida, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo, el magnate tuvo que hacerse una pregunta que cambiaría todo. ¿Merece alguien ser perdonado cuando nunca le dieron la oportunidad de hablar? La respuesta a esa pregunta no vendría todavía. Tendría que atravesar algo más difícil que descubrir la verdad, la vergüenza de tener que admitirla frente a todos. Esa noche, cuando el magnate finalmente encontró valor para entrar al cuarto donde la empleada humilde descansaba, sintió algo nuevo: miedo. No el temor a perder dinero, sino el temor a ser visto como realmente era. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer invisible, incluso dormida. Su mirada de cansancio seguía allí, marcada en los párpados, como si la vida le hubiera dejado cicatrices internas que nadie podría borrar. Él respiró hondo, entendiendo que pedir perdón sería más difícil que ganar cualquier fortuna. Se acercó a la cama y se sentó, aunque no sabía si tenía derecho de hacerlo. Observó sus manos agrietadas, preguntándose cuántas veces ellas habían limpiado sus platos, doblado su ropa, recogido sus errores, sin jamás recibir reconocimiento. El cansancio acumulado en su cuerpo era ahora una prueba muda de una vida de sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó ¿cómo estás? Quizás nunca, y esa era la verdadera tragedia. El magnate, acostumbrado a que el mundo lo escuchara, tuvo que enfrentar una batalla interna que nunca había librado: callar para escuchar. Para alguien con poder, callar puede sentirse como una derrota, pero allí, frente a esa mujer que vivía con salario pequeño y necesidad de sobrevivir, entendió que callar era el único acto digno, porque solo en silencio se reconoce la magnitud del daño causado. Despertó ella con un leve movimiento. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego vio su rostro, y el miedo volvió. Temor a ser despedida, a ser culpada otra vez. Su cuerpo se tensó como si se protegiera de un golpe invisible. Él levantó las manos, no en defensa, sino en rendición. «Lo siento», dijo. 2 palabras simples, pero para alguien acostumbrado a acusar eran casi imposibles de pronunciar. Ella no respondió. No podía. Trabajar en silencio había convertido su voz en algo tímido, escondido. La dignidad, escondida en su alma, quería levantarse, pero estaba demasiado débil. La mujer invisible conocía el precio de hablar. Su mirada de cansancio fue más honesta que cualquier palabra. «¿De qué sirve tu disculpa si ya estoy rota?» El magnate no tuvo respuesta, porque el perdón no borra hechos, solo abre puertas. Nadie nos enseña a pedir perdón cuando hemos sido los que hirieron.
Nos enseñan a ganar, a defendernos, a justificarnos, pero nadie nos enseña a mirar a los ojos a alguien con necesidad de sobrevivir y decir, fallé. En ese cuarto, él entendió que pedir perdón no es perder. Es reconocer que, a veces, el dinero ciega y la humildad ve más lejos, pero su orgullo aún respiraba, intentando salvar lo poco que quedaba de su ego. Ella intentó levantarse. Su cuerpo no respondió. Entonces, él sostuvo su brazo, no como dueño, no como juez, sino como humano. Ese gesto, pequeño y torpe, fue la primera grieta en la pared entre ellos. Pero una grieta no es puente. Una grieta solo revela que el muro puede caer, pero aún está de pie. Para llegar al puente, él tendría que hacer algo más, exponerse delante de todos, así como la expuso a ella. Mientras la ayudaba a sentarse, el magnate recordó cada una de sus palabras injustas. Recordó cómo la señaló, cómo convirtió su silencio en arma. Sintió vergüenza. Y la vergüenza es el primer escalón de la transformación. Sin ella, nadie cambia. Pero quedarse en la vergüenza no es suficiente. Algo en su interior decía, debo reparar lo que rompí. Reparar, esa palabra que pocos poderosos conocen. El perdón sin acción es solo aire. Y él sabía que si quería realmente pedir perdón, no podía hacerlo en un cuarto escondido. Tendría que hacerlo donde la humilló, frente a todos, porque solo así su disculpa tendría el mismo peso que su acusación. Eso significaba arrodillarse, y para un hombre como él, arrodillarse era una palabra casi imposible de pronunciar. Pero a veces, la vida te coloca frente a la única opción que puede salvarte, doblar rodillas, o doblar tu alma para siempre. Ella respiró profundamente, aún débil. Miró la ventana como quien quiere huir, pero sabe que no puede. Él la miró como quien observa una vida que casi destruyó sin darse cuenta. Y entonces algo quedó claro para él. El verdadero perdón todavía no había empezado. Solo sería real cuando toda la casa escuchara la verdad que ella nunca tuvo voz para decir. La vida tiene una forma curiosa de exigir justicia. Obliga a sanar en el mismo lugar donde una vez dolió. Por eso, días después, el magnate reunió a todos sus empleados en la misma sala donde la empleada humilde fue humillada. Esta vez, él estaba pálido. Su mirada ya no era de superioridad, era de alguien que había sido confrontado por su propia sombra. Ella caminó despacio, todavía con cansancio acumulado, con manos agrietadas descansando sobre el delantal. Parecía pequeña, pero algo en ella había cambiado. Su dignidad escondida ahora respiraba. El magnate se colocó delante de todos. El silencio fue inmediato, pero esta vez no era ese silencio que aplasta, sino uno que escucha. Él tragó saliva. El orgullo quiso hablar por él, pero él lo empujó hacia atrás. Me equivoqué, dijo. 2 palabras que pesaron más que cualquier sentencia anterior. Los empleados quedaron inmóviles. Nadie había visto jamás al hombre poderoso pedir perdón. Y él, consciente de lo histórico del momento, continuó. Acusé sin saber, vi y creí entender, pero no escuché, y por eso ella sufrió. Los ojos de la empleada humilde se llenaron de lágrimas, no por emoción, no por alivio, sino por dolor. Cuando alguien te hiere y luego intenta reparar, tu cuerpo recuerda primero la herida y solo después considera el bálsamo. Ella había aprendido a callar para no perder, pero en ese instante sintió algo distinto, que su voz, por primera vez, podría existir. Él entonces se arrodilló, no por teatro, sino porque entendió que no había otro modo de equilibrar una balanza que él mismo había torcido. Algunos empleados llevaron la mano a la boca, sorprendidos. El afilado rebelde al fondo bajó la cabeza con culpa, porque cuando la verdad se muestra sin maquillaje, todos se ven obligados a mirarse a sí mismos. Y la vida a veces te pone de rodillas para que aprendas a mirar desde abajo, aquello que nunca quisiste ver. El magnate ofreció compensación económica.
Quiso resolver con dinero lo que el dinero había causado, pero el dinero para ella nunca fue el problema. Lo que dolió no fue la falta, sino la mirada que la convirtió en sospechosa. Ella no extendió la mano para recibir, extendió la mirada, y fue allí donde ocurrió la escena más poderosa. Él agachó la cabeza por segunda vez, porque entendió que no se compra perdón, se merece. La mujer invisible, que siempre trabajó en silencio, ahora estaba siendo escuchada, y en esa escucha, algo de ella comenzó a renacer. Pero renacer no es volver a ser, es convertirse en algo distinto, más fuerte, más consciente, más propio. Ella no quería volver al punto inicial, porque lo inicial también era injusto. Su salario pequeño, su necesidad de sobrevivir, su cansancio acumulado, todo eso seguía allí. El magnate ofreció cambiar políticas dentro de la casa, dijo que nadie sería acusado sin ser escuchado, dijo que el silencio no volvería a ser interpretado como culpa. Palabras bonitas, quizás, pero el cambio real siempre se mide en acciones futuras. Ella lo sabía, él también. Por eso, ninguno habló más. Solo se sostuvieron la mirada como dos sobrevivientes de un mismo incendio. Ella decidió quedarse, no porque olvidó, sino porque eligió escribir un final propio. A veces, la mayor fuerza está en permanecer en el lugar que intentó quebrarte. Pero ya no puede, porque ahora tú eres distinto. Ella caminó hacia la ventana y vio el jardín donde antes no tenía permiso ni para respirar. Ahora respiró, profundo, libre, aunque todavía doliera. El afilado rebelde se acercó después, torpe, incapaz de encontrar palabras. Ella lo escuchó, pero no respondió. Él necesitaba esa incomodidad, porque la vergüenza también educa, y aunque él fuera el culpable original, la vida también le daría su proceso. El magnate lo observó, entendiendo que enseñar no siempre es hablar. A veces es dejar que otro sienta el peso de su propio error. Cuando la sala quedó vacía, ella pasó la mano sobre la mesa donde una vez fue acusada. Sintió la textura, respiró hondo y dejó que su cuerpo entendiera algo. No volvería a ser la misma. Nadie que sufre injusticia y sobrevive vuelve intacto. Pero a veces la cicatriz se vuelve armadura. A veces lo que permanece roto protege mejor que lo que nunca fue herido. Y ese pensamiento será el puente para lo que vendrá después. Si escuchaste esta historia hasta el final, ya sabes que no se trata solo de un magnate, ni de una empleada humilde. Se trata de ti, de las veces que tuviste que callar para no perder, de las veces que tragaste lágrimas, porque tu verdad no tenía espacio. Y tal vez esta historia acaba aquí, pero tu vida no. Respira un momento y pregúntate, ¿a quién necesitaste pedir perdón y nunca lo hiciste? ¿A quién juzgaste sin escuchar? ¿O cuántas veces fuiste la mujer invisible y seguiste adelante sin que nadie lo notara? No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes decidir qué harás después de escuchar esto. Porque el dolor te rompe, pero también puede abrirte una puerta que nunca habías visto. Ahora quiero hablarte directamente. Si esta historia tocó algo dentro de ti, aunque haya sido solo un segundo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo a ver lo que muchos prefieren ignorar. Y dale like a este video, no para sumar números, sino para que este mensaje encuentre a alguien que hoy está a punto de rendirse. Antes de irte, responde en los comentarios qué parte de esta historia te dolió más y por qué. Te voy a leer y quiero leerte, porque nadie merece seguir siendo invisible.